Hola bestias, ¿cómo están? Yo soy Mateo González y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy les voy a estar hablando sobre el caso de Pierina Cardosa, una niña de 9 años que su vida, su niñez fue totalmente un infierno. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban, comenten qué les pareció y denle like si les gustó. Así que empecemos. Pierina Cardosa, de 9 años, se convirtió en el símbolo de la violencia infantil. Murió de golpes propinados por su propia madre. Antes de matarla, la torturó, la rapó el cabello y le cosió los labios. La criminal Isabel Tello Chandubi, presa en el penal de Santa Mónica hasta el día de hoy, asegura ser inocente y culpa del crimen de la niña a su expareja, Jonathan Nieto. La valentía de un taxista llevó a las autoridades policiales de la ciudad de Lima a tomar conocimientos sobre el caso de uno de los más salvajes crímenes en los últimos tiempos en Perú. Era la tarde de un 13 de noviembre cuando dos mujeres subieron a un taxi para dirigirse a la avenida Universidad número 487 del barrio San Miguel en Lima. El conductor jamás hubiera imaginado que aquel día se hubiera vuelto involuntariamente en un crimen. Un crimen espeluznante de una niña de tan solo de 9 años. ¿Pueden creerlo? Y lo peor de todo es que la asesina sea su propia madre. Durante el viaje, el taxista escuchó la conversación de ambas mujeres, donde era una joven pasajera y la madre de la niña, el cual en su conversación escuchó que intentaban de crear coartadas para su crimen perfecto. A la medida que ellas fueron conversando, al taxista le quedó muy en claro que se trataba de un crimen, uno de los peores que jamás había imaginado. Por esas circunstancias, cuando el taxista dejó a las pasajeras, a la madre asesina y a la cómplice, cuando dejó en su parada, inmediatamente fue ante las autoridades para denunciar el caso. Ya llegando a la policía, el taxista estaba muy nervioso, estaba muy frío por todo lo que había escuchado, y más con la frialdad de estas mujeres. Llegó a las autoridades y narró todo lo sucedido, todo lo que escuchó ante los funcionarios de la justicia. Después de eso, ellos decidieron dar aviso a los policías, que en poco tiempo llegaron al inmueble de las mujeres o de las cómplices asesinas. El mismo taxista les había propinado esa información. El taxista llegó a ser un gran héroe porque las autoridades pudieron atrapar a estas dos mujeres y más a la asesina de la niña Pierina. Después de eso, cuando las policías o las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron el cadáver de la niña Pierina Nicole Cardosa Tello, de tan solo 9 años de edad, salvajemente asesinada a golpes. Conforme la policía científica, a la niña la habrían torturado brutalmente, la habrían golpeado, le raparon el cabello, le cosieron la boca. O sea, ¿pueden imaginarse toda la maldad que hubo en esa persona que dijo ser su madre? Pero no habría sido todo, ¿saben? Mientras la niña agonizaba, la despreciable madre desnaturalizada le introdujo un objeto contundente en sus partes. Ya saben a lo que me refiero, ¿vale? Sin ningún remordimiento para aparentar una violación. Esto iba a ser una coartada perfecta para el asesinato de su propia hija. Y finalmente la habría rematado a palazos, a golpes, sin ninguna piedad, ¿saben?
y más cuando la justicia se equivoca. Aquí entramos en un largo contexto, ¿sabes? Porque según se pudo saber, poco antes de todo este crimen, la menor, la niña Pierina, había denunciado a su madre por maltrato. Según consta en la comisaría de la mujer de Piura, pero pese a todo eso, los jueces negaron el pedido de tenencia al padre biológico y finalmente se lo dieron a la abuela materna. Desde Piura, al norte del Perú, la abuela materna, a quien el taxista le implica de complicidad en el grado de encubrimiento, decidió llevarle a la niña a su hija, o sea, a la madre de Pierina, a la criminal Isabel Mireya Tello Chandubi, quien resultó ser una feroz asesina de una inocente pequeña, a la cual se supone que como madre debería de cuidar, educar, alimentar, proteger, pero sobre todo, dar amor y cuidados. Al principio, y con su macabra coartada prefabricada con total frialdad, Isabel Mireya intentó inculpar de un crimen atroz a sus vecinos y posteriormente a su amante de turno, en el que entonces estaba con él, ¿vale? Pero no nos olvidemos de todas las contradicciones, más el testimonio del taxista quien las escuchó, donde al final llevaron al Ministerio Fiscal, jueza de instrucción penal, que finalmente pudieron actuar inmediatamente, ¿sabes? Y dictarle la prisión preventiva e iniciar una investigación a fondo. Tanto la fiscalía como la jueza decidieron declarar inmediatamente la falta de mérito del padrastro ocasional de la niña, por confirmarse que este estaba en un distinto lugar para hacer creíble la hipótesis de que hubiera tenido participación alguna en el horrendo crimen. E inmediatamente ordenaron el alojamiento de esta asesina a la cárcel de Chorrillos, que tan solo en unos pocos días dilucidaron toda la trama del homicidio, del crimen perfecto. Entrando a los antecedentes del caso, desde hace varios años, el papá biológico de Pierina había intentado tener la custodia de su hija vía judicial por actos de violencia de Isabel Mireya, su madre de la niña, hacia su propia hija, pero la justicia le otorgó entonces la dicha tenencia a la abuela materna, o sea, la madre de Mireya, quien también acusaba a su propia hija de ejercer violencia varias veces hacia ella. El papá biológico siguió tratando de tener la custodia absoluta de su hija, pero la justicia en ese entonces le ordenaba tener una nueva causa, y mucho más ahora contra la abuela de la niña para obtenerla. Ese ir y venir llevó a la abuela a huir de Piura con la niña Pierina, y violando la manda judicial y han otorgado la custodia provisional. Esta se le entregó a Isabela en Lima, ¿vale? Al final, en las responsabilidades, el Poder Judicial le prohibió a la madre acercarse o acosarla, otorgándole la tenencia provisional a la abuela en el 2009. Por lo tanto, podría tratarse de una participación necesaria en el crimen por el simple hecho de haber entregado a la niña sin autorización de la fiscalía o sin el consentimiento judicial a la asesina. En el tiempo del crimen, el juzgado familiar aguardaba el pronunciamiento del Ministerio Público para resolver la situación de la tenencia de la pequeña niña Pierina Nicole, a favor del padre biológico de la pequeña niña. Pero en ese entonces absolutamente nada de eso serviría para salvar a la pequeña niña de tan solo 9 años de edad. En el 2010, la pequeña niña solo asistió a clases 35 veces en Perú. En el Perú, en lo que iba del 2011, se añadió a la lista 34 crímenes contando con la pequeña niña Pierina Nicole. Al final yo no puedo creer lo que hizo esta madre. Y eso, yo creo que ella no debe llamarse madre. Pero bueno, yo les dejo el caso a su criterio.
Bueno, bestias, yo creo que es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben qué pueden hacer. Denme un like. Comenten qué tal les pareció el caso. También les invito a que se suscriban y me den mucho amor. Si es así, voy a estar trayendo muchos más casos. Así que yo creo que nos vamos a ver a la próxima. Cuídense, bestias. Chao, chao.